Hola, buenos días. Nos alegra saludarte esta mañana y te invitamos a que con el mismo espíritu de gozo recibamos juntos la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¡Hey! Fortalece tu espíritu con esta palabra. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón
Hola, buenos días, bienvenidos a este domingo 16 de agosto del año 2020. Estamos ya entrando en el quinto mes de esta temporada y nos sentimos muy contentos, nos sentimos verdaderamente bendecidos por parte del Señor por todos los testimonios que hemos recibido, todo lo que hemos estado viviendo, reconociendo que este ha sido un tiempo especial, un tiempo diferente, en el que todos y cada uno de nosotros hemos aprendido a buscar más al Señor. Sabemos que el tiempo ha sido diferente para cada familia, sin embargo, vemos cómo la mano poderosa del Señor, su mano nos sostiene, su mano nos empuja, nos impulsa para salir adelante y pasar esta temporada con un fortalecimiento espiritual en la vida de todos sus hijos. Así es que, para empezar, quiero que me acompañen con una oración. El mensaje del día de hoy es: el Espíritu Santo fortalece tu obediencia. Ese es el título del mensaje de este día: el Espíritu Santo fortalece tu obediencia. Y quiero que me acompañen en una oración. Padre, te damos gracias porque seguimos, Señor, tomados de tu mano, pasando esta temporada en la que tú nos has mostrado tu amor, nos has mostrado, Señor, tu poder, también nos has mostrado tu amor, nos has mostrado tu misericordia para todos y cada uno de tus hijos. Te damos gracias porque hemos aprendido a buscarte todos los días con una gran necesidad que tenemos de ti. Te doy gracias porque tú nos has reunido este día para escuchar este mensaje, nos has reunido para conocer tu palabra, para conocerte más, y que tu palabra, Señor, se haga rema en nuestros corazones, que tu palabra sea sembrada como esa semilla en tierra fértil, y que nosotros podamos dar fruto, mucho fruto, Señor, de la semilla sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Padre, por todas las personas que escuchen este mensaje. Te damos gracias también porque hoy, Señor, llegamos con una actitud. Y yo te pido que salgamos con una actitud diferente, una actitud de haber comprendido tu palabra, de reconocerla y de ponerla por obra en nuestra vida. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame, que destape nuestros oídos, que abra nuestros ojos, nuestros labios, pero sobre todo, Señor, que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que podamos ser esos receptores activos, no pasivos, activos, Señor, de tu palabra para edificación de nuestras vidas. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, el mensaje de este día es: el Espíritu Santo fortalece tu obediencia. Y ya habíamos hablado en otra ocasión del Espíritu Santo como una persona de la deidad. La Trinidad está compuesta por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Hablamos también de algunas funciones que desempeña el Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar hablando de cuáles son esas funciones que hacen que se fortalezca nuestra obediencia. ¿Cuáles son los atributos del Espíritu Santo que hacen que nosotros podamos ser más obedientes al Señor? Que el Señor no tenga que andarnos buscando, correteando para poder servirle. La función del Espíritu Santo es una función muy específica, muy especial en la vida de cada uno de los creyentes. Obviamente, lo primero es haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, como el Señor de nuestra vida, y en ese mismo instante el Espíritu Santo llega a morar en nuestros corazones. Así es que hoy vamos a ver cómo el Espíritu Santo fortalece nuestra obediencia. Para muchos de nosotros, a veces pareciera que cuando tenemos necesidad, tenemos que acercarnos al Señor, o nos acercamos al Señor precisamente por la necesidad que tenemos. Y lo que nosotros hacemos es clamar a Él, clamar con una gran necesidad, con una gran desesperación muchas veces de que nos ayude a solucionar un problema de salud, un problema de relaciones, un problema económico, un problema de perdón, un problema de adicciones, y nos acercamos al Señor con un corazón, vamos a decir, rendido ante Él por las circunstancias que estamos atravesando. Y pensamos en nuestra mente natural
que el Señor nos va a responder de manera inmediata, como si fuera algo mágico. Señor, yo vengo, te pido y espero que me resuelvas, que me ayudes a resolver este tema hoy. Sin embargo, puede suceder eso porque el Señor es soberano y el Señor puede también darnos la respuesta de manera inmediata. Es más, muchas veces el Señor nos responde antes de que nosotros hagamos nuestra petición, porque dice la Biblia que el Señor conoce nuestras necesidades. Él ya conoce lo que vamos a pedir. Sin embargo, muchas veces no es de que lleguemos nosotros desesperados a buscar al Señor. Y el Señor pues toma su tiempo. Para nosotros como seres humanos pensamos que el Señor llega a pensar como nosotros, que Él actúa como nosotros. Y hay una gran diferencia porque la Escritura también nos dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nuestros caminos son diferentes de los caminos del Señor. Y por eso nosotros trabajamos estudiando la Escritura, por eso nos preparamos y el Señor nos permite prepararnos precisamente para llegar a ese punto donde nosotros encontramos cuál es el propósito del Señor para nuestra vida, para hacer su voluntad. Y es ahí cuando nosotros nos unimos con el Señor precisamente para hacer y lograr lo que nosotros estamos necesitando, que el Señor supla con todo su poder, con toda su gracia y su favor para que nosotros podamos ser benditos en ese momento. Pero necesitamos nosotros tener un tiempo de agradecimiento, un tiempo de oración, un tiempo de estudio, un tiempo de relación con el Señor, un tiempo de relación con Cristo, para ir fundamentando nuestro crecimiento espiritual y que las cosas no se vengan en avalancha y tengamos que acudir al Señor de manera desesperada. Repito, el Señor en su gracia, el Señor en su misericordia y en el favor que tiene para nosotros, puede responder de manera inmediata y suplir esa necesidad. Pero lo que verdaderamente nosotros necesitamos es que esa relación con el Señor vaya madurando día con día, vaya caminando, se vaya perfeccionando, se vaya fortaleciendo, de tal manera que nuestra necesidad, aun y cuando es conocida por el Señor, nosotros sabemos que esa necesidad va a ser suplida por Dios. No porque llegamos en un momento de depresión, por un momento de desesperación, de angustia, sino que el Señor la suple porque nosotros tenemos tal confianza en Dios, tal confianza en Cristo, en lo que está haciendo en nuestra vida, que en lo que menos pensamos es en la necesidad. Lo que viene a nuestra mente es la relación con el Señor, la plática que nosotros tenemos con Dios para que el Señor pueda, no que pueda, sino que el Señor verdaderamente nos ministre a nosotros, nos aconseje, nos llene de su poder, nos llene de su gracia y nosotros podamos estar confiados en que las necesidades que tenemos el Señor las va a suplir. Pero nosotros también necesitamos tener que trabajar. Nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, tenemos un compromiso, son tantas las bendiciones, son tantas las maravillas, es tanto lo que el Señor nos da, aparte del gran regalo de la salvación, que nosotros tenemos tela, por decirlo, de dónde cortar, tenemos un campo donde trabajar, tenemos cosas que podemos ministrar y que podemos tomar para nosotros, como los grandes regalos que el Señor ha tenido, ha establecido para sus hijos. Las promesas de Dios ya son nuestras. Las promesas de Dios las debemos de tomar como hijos de Dios, porque es parte del regalo que el Señor nos da cuando nosotros somos adoptados como parte de su familia, cuando hemos sido adoptados como hijos de Dios. Nosotros necesitamos tener esa confianza, pero esa confianza se va trabajando, se va construyendo en el tiempo cuando nosotros vamos conociendo más al Señor, cuando vamos conociendo más la figura de Cristo y la vamos conociendo y la vamos aplicando en nuestra propia vida. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que llegar a ser conformados a la imagen de Cristo. Y para llegar a ser conformados a la imagen de Cristo, necesitamos conocer a Cristo. Y conocer a Cristo es solamente mediante la Escritura, la revelación del Espíritu Santo en nuestro corazón, de lo que tenemos, para que podamos poner por obra esa palabra, podamos poner por obra lo que dice la Escritura en nuestra propia vida y nosotros aprendamos a caminar en esos, a entrar en los caminos del Señor, a tratar de alcanzar sus pensamientos para que nuestra vida tenga un cambio, que nuestra mente sea renovada, que empecemos a ver las cosas con los ojos de Cristo, que empecemos a revisar, a analizar, a ver lo que sucede a nuestro alrededor
porque todo tiene un propósito de parte del Señor. No estar llenos del pensamiento humano, estar llenos del pensamiento de Cristo, lo que dice la Escritura, para ver con otros ojos, no los ojos naturales, los ojos espirituales, los ojos de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora vamos a pasar a la Escritura y, como siempre, la recomendación que hacemos. Tener una Biblia a la mano, no importa la versión, tener lápiz y papel, tomar nota de los versículos, de las citas que vamos mencionando, meditarlas posteriormente y tratar de entender, pero un entendimiento que viene de lo alto, no un entendimiento natural. Por eso, cuando estudiamos la Escritura, oramos al Espíritu Santo que nos revele en el corazón lo que el Señor quiere hablarnos. Y hoy nos vamos a referir al capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 12 donde nos habla concretamente de los dones espirituales. Hoy vamos a estar hablando de los dones espirituales y quiero que vayamos a primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, y quiero que veamos primero el versículo 1. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 1. Dice, yo voy a leer la versión Reina Valera 1960. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estamos viendo aquí a Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Y donde le dice, en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, que no hagamos a un lado los dones espirituales. ¿Por qué? Porque toda persona que pertenece a Cristo ha recibido un don espiritual, como lo vamos a ver más adelante, para la gloria de Dios y para el bien de la iglesia. O sea, son dos cosas por las que nosotros recibimos dones espirituales. Primero, como un don espiritual para la gloria del Señor y otro para el bien de la iglesia. O sea, el don espiritual nosotros lo tenemos que desarrollar, pero es un don que nos viene dado por el Señor y nos lo refiere precisamente el Espíritu Santo. El versículo 2 dice, saben que cuando eran gentiles, o sea, antes de venir a convertirnos en nacidos de nuevo, en creyentes, en hijos de Dios, dice, se les extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Antes de que nosotros viniéramos al crecimiento, de que viniéramos a ser hombres y mujeres nacidos de nuevo, nosotros éramos llevados, extraviados, como se llevaban los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque nosotros éramos dirigidos, ahora sí, como ovejas que van al matadero. No teníamos discernimiento, no teníamos una convicción. El Señor ahora nos habla, el Espíritu Santo nos ministra, nos guía, y hoy podemos saber exactamente cuándo es cuando algo viene de parte de Dios y cuándo es que no viene de parte del Señor. Entonces, antes de que nosotros fuéramos nacidos de nuevo, padecíamos, éramos llevados, como dice. Cuando eran gentiles, se les extraviaba llevándolos como se llevaban a los ídolos mudos. Los ídolos mudos, las figuras, los retratos, las estampas, las esculturas, todo aquello que no habla, que no ve, que no siente, que no se mueve, que no tiene vida, porque la vida solamente la tiene Cristo. Y la vida de Cristo mora en nosotros. Cristo vino a darnos vida y vida eterna, no una vida temporal como la que tenemos como personas, como seres humanos. Vino a darnos una vida eterna, una vida para siempre, una vida que no tiene principio y no tiene fin. Por eso para nosotros un gran regalo, el gran regalo de la salvación, nos da la tranquilidad de que al saber cuando este cuerpo ya no funcione, cuando ya no sirva, nosotros tenemos nuestro camino directo con Cristo para la vida eterna. Dice el versículo 3 de 1 Corintios 12. Dice, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La convicción que nosotros tenemos como hijos de Dios es que reconocemos que Jesús es nuestro Señor, es el Salvador personal de cada uno de nosotros y es el Señor de nuestra vida. El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad
de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿A qué nos estamos conduciendo? ¿Qué nos dice la Escritura aquí? Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo es el que controla. El Espíritu Santo es el que nos dota precisamente de los dones. Él es el que a cada uno le asigna un don respecto a lo que el Espíritu Santo quiere que la persona logre con ese don. Ahora, dice el Espíritu, el versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Qué nos está diciendo? No hay un ministerio más importante que otro. Todos los ministerios son iguales. Todos los ministerios tienen que servir para la edificación de la iglesia. Y el edificar la iglesia no es que se construya un templo muy grande, un templo muy bonito, un templo muy lujoso. La edificación de la iglesia somos cada uno de nosotros. Y el ministerio es para edificar a cada persona en el conocimiento de Cristo. El edificar a que el evangelio se expanda, que el evangelio crezca. Que crezca porque más personas han sido salvas. Y el versículo 6 dice, ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Para el Espíritu Santo todos los dones son iguales. Él los ministra, Él los asigna. Dice que hay diversidad de ministerios, todos los ministerios son iguales, no hay un ministerio. Generalmente hay lugares donde pues se favorece el ministerio de alabanza porque pues tocan instrumentos, hay otros donde se favorece el ministerio de evangelización, otros donde se favorece el ministerio de niños, pero la Escritura, ¿qué nos dice? Todos los ministerios, la diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo. Todos los ministerios son iguales. ¿Por qué? Porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, nosotros podemos ver aquí este capítulo 12 tiene que ver de la relación del Espíritu Santo con el cuerpo de Cristo. Y esta relación es doble. Primero, ¿por qué? Porque el bautismo con el Espíritu se forma uniendo el cuerpo que somos los creyentes precisamente con Cristo. Esta es la primera parte. El bautismo con el Espíritu da forma al cuerpo uniendo a los creyentes con Cristo. Y se hace una analogía en la Escritura donde el cuerpo de Cristo conformado es el cuerpo de la iglesia donde la cabeza es Cristo. La segunda parte es que a cada cristiano se le ha dado un don espiritual, una capacidad para un servicio específico. Nadie carece de ese don, nadie. Vamos al versículo 7 de este capítulo 12. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No hay ninguno que haya nacido de nuevo que no tenga un don. Que no lo haya reconocido, que no lo haya descubierto, es otra cosa. Pero nosotros desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, desde el momento en que lo hacemos el Señor de nuestra vida, desde el momento en que el Espíritu Santo llega a morar en nuestro corazón, que llega a morar aquí, desde ese momento el Espíritu Santo nos asigna un don. A cada uno nos corresponde descubrir ese don. A cada uno nos corresponde también entender que ese don es para, como dice aquí el versículo 7, para provecho de la iglesia. Los dones que nosotros tenemos no son dones para que nosotros nos hagamos más grandes, para que nosotros seamos reconocidos. El único que tiene que ser reconocido es Cristo. Es el único, nadie más. El don es para provecho de la iglesia, para provecho de otras personas que vengan al conocimiento de Cristo. Entonces, no es que el don haga importante a la persona, porque el importante es Cristo. Y nosotros debemos tener muy claro eso. El don que el Espíritu Santo nos asigna, y como dice aquí el versículo 7, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada persona que nace de nuevo recibe un don. Cada persona. No hay ningún creyente que carezca de ese don, como dice el versículo 7. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo es el que nos otorga, nos asigna ese don
para que nosotros hagamos el trabajo que el Espíritu Santo nos quiere, hacia donde nos quiere guiar, precisamente para la edificación de la iglesia. El distribuir los dones es una facultad del Espíritu Santo y Él actúa con total soberanía. ¿Esto qué significa? Que no hay lugar para que una persona diga, oye, yo quiero un don de profecía, oye, yo quiero un don de enseñanza, yo quiero un don de palabra de conocimiento, yo quiero un don de palabra de sabiduría. Nadie puede elegir. El Espíritu Santo es el que asigna el don de acuerdo a la forma de ser, a la persona. Por eso es tan importante y es tan interesante lo que estamos hablando de los dones espirituales. Entonces el Espíritu Santo es el que confiere los dones a los hombres, a los nacidos de nuevo, a los que han aceptado a Cristo. Y Cristo es el que provee los hombres con esos dones a la iglesia. Si vemos, es un trabajo repartido, es un trabajo que tiene dirección distinta, porque el Espíritu Santo es el que asigna los dones, como dice el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es el que asigna los dones a la persona, pero Cristo es el que acerca a los hombres con dones a la iglesia, precisamente para fortalecer la iglesia, para la edificación de la iglesia. Entonces, nosotros vemos cómo el versículo 10 dice, dentro de lo que son los dones, vamos desde el versículo 8. Vamos a leer 1 Corintios 12, del versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, es uno de los dones, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién tiene la soberanía para asignar los dones? El Espíritu Santo. Y como dice aquí, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y el 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El profeta del Nuevo Testamento, a lo que se refiere aquí el don de profecía, por ejemplo, no es una persona que va a adivinar el futuro. No, es una persona que presenta el mensaje, alguien cuyo don le permite hablar a otros para edificación, para exhortación y para consolación. El profeta del Nuevo Testamento no es una persona que va a adivinar, no es un adivino, es alguien que va a hablar el mensaje y va a hablar a las personas para exhortación, va a hablar para edificación y para consolación. Vamos a 1 Corintios capítulo 14 y vamos a leer el versículo 3. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo es el que asigna los dones a la persona. Cristo es el que acerca a esos hombres que tienen dones, los acerca a la iglesia. Porque todos conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia donde Cristo es la cabeza. Entonces, para nosotros es muy importante entender que los dones no los elegimos por gusto. Yo no puedo decir, oye, yo quiero el don de profecía. Yo quiero el don de lenguas, yo quiero el don de sabiduría, yo quiero el don de palabra de ciencia, yo quiero el don de sanidades. No podemos elegir nosotros los dones. Y yo he visto que hay un gran error en que muchas veces en las iglesias se invita a las personas a participar en un don, como si la persona tuviera esa soberanía de asignarse el don. Y es un gran error. Porque el don lo asigna el Espíritu Santo. Y como decíamos ahorita, para lograr lo que Él quiere. ¿Sí?
pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, no como la persona quiere. Y aquí, como vemos, ¿todo esto a qué se refiere? Se refiere primero a que Cristo y el Espíritu Santo conforman, primero el Espíritu Santo asignando los dones, Cristo enviando a la iglesia a esas personas con dones, con los dones para la edificación de su cuerpo, la edificación de la iglesia. El que, como vemos, los dones tienen que servir, como dice el de profecía, para exhortación, edificación y para consolación a otras personas, a otros hermanos, a otros creyentes. Pero lo importante aquí es que el Señor lo que nos pide es que trabajemos con esos dones, que nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestro don. Y el Espíritu Santo nos va guiando para ir descubriendo cuál es el don. Es una palabra de sabiduría, es palabra de conocimiento, palabra de ciencia, es profecía, es don de sanidades, es don de hacer milagros, es discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. ¿Cuál es nuestro don? Nosotros lo tenemos que descubrir. Y aquí viene la parte central de este mensaje. El Espíritu Santo fortalece tu obediencia. Muchas veces nosotros, todos conocen lo que es una cancha de básquetbol. ¿Sí? Todos conocen una cancha de básquetbol. Hoy, bueno, pues hoy ahorita no es algo que podamos ver precisamente por la etapa en que estamos viviendo de confinamiento. Pero antes de que empezara esta etapa, ¿qué había en una duela, como se llama? En una cancha de básquetbol. ¿Qué había? Está la cancha de básquetbol con sus 2 canastas, su banca, y toda la periferia, toda llena de espectadores. Y vamos a hablar de ¿cómo le llaman? Los gimnasios o los centros donde se juega básquetbol, que no son campos abiertos, sino son lugares cerrados. En estos lugares, pues puede haber fácil 10, 15 mil espectadores. Estoy haciendo una analogía. Las personas que tienen los dones son los jugadores que están en la cancha, que están en la duela. La demás iglesia son los espectadores. Dios lo que quiere es que los dones estén con los espectadores. Y las personas que no han querido, no que no han podido, porque todos podemos, que no han querido descubrir sus dones, que sean los que están en la duela. Espero explicarme con esto. Muchas veces en las iglesias tenemos jugadores y tenemos 20,000 espectadores, todos miembros de la iglesia. No todos participan, y al referirme a participar, no todos juegan, no todos quieren jugar. ¿Por qué? Algunos por desidia, otros porque no les interesa, otros porque no saben, otros no tienen otra cosa que hacer el día del servicio, otros simple y sencillamente dicen, pues yo creo que hay algo más importante que preocuparme por mi don espiritual. Acuérdense que nosotros como hijos de Dios tenemos un compromiso que hemos hecho con Cristo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida en la declaración que hicimos. Por eso lo hicimos nuestro Señor, nuestro Salvador personal. Somos esclavos de Cristo. Nuestra vida ya no nos pertenece. Él pagó un precio precisamente por mi salvación, por tu salvación. Él pagó ese precio y nuestra vida ya no nos pertenece. Estamos comprometidos con Él para servirlo. Pero muchos de los creyentes no han tenido ese momento de lucidez espiritual para reconocer que su vida ya no les pertenece. Hoy siguen metidos en su vida normal, en su vida secular, natural, y el tema espiritual es un tema secundario en su vida. Es un tema que no interesa, no tiene la prioridad.
Es algo a lo que están acostumbrados, como estaban acostumbrados algunos a practicar una religión. Pero el Espíritu Santo nos asigna esos dones porque los tenemos que usar. ¿Para qué? Para cumplir con el compromiso de Cristo, de que la iglesia tiene que crecer, el evangelio tiene que ser expandido, las personas tienen que crecer espiritualmente para poder tener esa seguridad y confianza de que verdaderamente estamos comprometidos con Cristo. Ahora algunos se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre un don espiritual y un talento? Bueno, nosotros lo que podemos ver es que, a diferencia de los dones espirituales que solo tenemos los creyentes, los que nacimos de nuevo, las personas que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, los talentos naturales son habilidades e intereses que nosotros hemos heredado y que se reciben al nacer todas las personas. Sin embargo, dado que tanto los dones espirituales como los talentos se originan en Dios, a menudo trabajan unidos precisamente en nuestro servicio a Él. Entonces, esa es la diferencia entre los dones espirituales y los talentos. Los talentos los recibimos por herencia, la mayoría de las personas. Los dones espirituales solamente es para las personas que han aceptado a Jesús en su corazón. También, aquí por ejemplo, podemos ver que hay personas que son talentosas musicalmente. Tienen un talento para la música. Pero, pues hasta ahí, no hay más que hacer. Sin embargo, hay personas que tienen el talento de la música, reciben el don espiritual y participan en la alabanza. Y entonces su crecimiento es el crecimiento de la obra que ellos están haciendo. No el crecimiento de ellos, que obviamente es un crecimiento, pero el crecimiento de la obra, el crecimiento donde Cristo es manifestado, es muy grande. Y el Señor, en este mensaje, quiere que nosotros podamos entender que los dones espirituales, primero que tenemos una responsabilidad de descubrir nuestro don espiritual. ¿Por qué? Porque hay creyentes que asisten a la iglesia cada domingo a escuchar los mensajes, pero que no tienen la confianza y la motivación para servir en cualquier ministerio. Algunos, pues, se sienten incapaces, ¿sí? Y más bien llegan a formar parte de esos espectadores que hay viendo un partido. No quieren participar, no quieren jugar, no quieren ser esos miembros que sirven al Señor practicando, jugando, estando dentro de los jugadores que están tratando de anotar canastas para ganar. Están como espectadores. Y nosotros lo que vemos es que pierden la oportunidad de lo que Cristo está haciendo en su vida, quiere hacer en su vida. Un cuerpo compuesto por muchas personas, muchos miembros que están dotados para servir de diversas maneras a Dios. Entonces, no seamos de esas personas espectadoras nada más, que los domingos escuchamos y muy bien, volvemos a nuestra rutina normal de todos los días. Seamos partícipes, descubramos el don que tenemos. Si nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos sido dotados precisamente para servir al Señor en nuestras iglesias. Ya estamos dotados, pero nosotros necesitamos descubrir ese don. Ahora, muchos descubren el don y no lo quieren explotar. Y vamos a una escritura que viene en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, y vamos a leer los versículos 20 y 21. ¿Sí? Lucas, capítulo 19, versículos 20 y 21. Esta escritura, este pasaje se refiere a que es una parábola sobre las 10 minas. Y lo que dice esta parábola es que un hombre noble se fue a vivir a otro lugar, a un país lejano, para recibir un reino y volver. Está hablando de Jesucristo. Y llamó a 10 siervos suyos y les repartió unas minas, ¿sí?
unas minas, que era una moneda que correspondía a 100 dracmas, una moneda de cuño corriente en aquella época, y las repartió. Entonces dice que el Señor les dejó una instrucción, dice: negocien en tanto yo regreso. Lo que él esperaba es que las minas, el dinero que les estaba dejando a su regreso, pues tuviera un rendimiento. Pero hubo una persona que viene en el versículo 20 y 21, ¿sí? Dice Lucas 19, dice: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, aquí está tu dinero, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Yo lo que te digo es, por miedo, no guardes tu don en un pañuelo. Por miedo no lo guardes. Descubre ese don. Métete más en la Escritura. Fortalece tu relación con Cristo para que descubras ese don. Y no seas de las personas espectadoras que están en un estadio. Sé de los jugadores, de los miembros activos que trabajan para Cristo, porque tú hiciste un compromiso cuando recibiste a Jesús. Yo hice un compromiso cuando recibí a Jesús. Estudiar las Escrituras, orar, obviamente bautizarme y trabajar en la obra, en el desarrollo, en el desempeño, en el crecimiento, en llevar el plan de salvación a otras personas. Descubrir mi don precisamente para ponerlo al servicio del Señor. Y hoy yo te invito, de acuerdo con esta Escritura, no seas como este hombre que por miedo o por indiferencia, no por miedo, por indiferencia, por flojera, por pereza, por querer mejor hacer otras cosas que no son tan importantes o que son más importantes para la persona que esto. No escondas tu don, descúbrelo y ponlo al servicio del Señor. Es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos ama tanto, tanto nos ama, que hasta el día de hoy aquí estamos. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de lo que hemos estado viendo, del bombardeo que recibimos de noticias todos los días, nada nos falta. No dije nada nos ha faltado, dije nada nos falta, tiempo presente. Porque el Señor suple nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades y Él va supliendo de acuerdo a nuestra necesidad. Muchas veces ni siquiera clamamos al Señor por suplir una necesidad cuando ya suplió la necesidad. Hemos estado repasando mucho un versículo en estos días, el Salmo 37 y el versículo 19, que dice: en tiempos difíciles serán prosperados y en tiempos de hambre tendrán abundancia. El Señor nos dice que nosotros en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, vamos a ser prosperados. Pero no prosperados como piensa la mente humana. Cuando uno habla de prosperidad, el pensamiento humano nos jala a pensar que va a ser dinero, que va a ser efectivo. No, hay otro tipo de prosperidad en la que hay que pensar. Primeramente, la prosperidad espiritual. Porque si nosotros tenemos una prosperidad espiritual en donde reconocemos que nuestra prioridad es Dios, que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, en ese momento estamos siendo capacitados para amar a los demás. Y ese es un regalo tremendo para nuestra vida, el que podamos amar a los demás. No seamos como la persona, como este hombre necio que por miedo guardó el dinero en un pañuelo. No escondas tu don en un pañuelo. Sácalo, que se multiplique, descúbrelo, pero para descubrirlo necesitas fortalecer tu relación con el Señor. Necesitas meterte más a la Escritura, tomar en serio la palabra de Dios, tomar en serio a Dios. Dios nos ama tanto, no quiere decir que por no hacerlo Dios te va a dejar. No, la salvación ya no se pierde, la salvación ya la tienes. Tu nombre ya está escrito en el libro del Cordero en el cielo, ya nadie lo puede borrar. Pero tú necesitas comprometerte más con Dios, tomar en serio a Dios para que ese don sirva y puedas ofrecerlo de tal manera que tu servicio al Señor glorifique con tu vida
al Señor para que Él pueda ser glorificado, conocido por más personas. Así es que, como en este pasaje de Lucas, no escondas tu don en un pañuelo, ¿sí? Ahora, ha habido muchos comentarios, muchas enseñanzas acerca de los dones espirituales. Entonces, el don espiritual, hay una palabra griega asignada precisamente para el don, que es carisma, que significa que es un don de gracia divina. Y que se otorga sin ningún mérito propio. Por eso decíamos que el Espíritu Santo es el que asigna los dones espirituales a cada persona de acuerdo al propósito que el Espíritu Santo quiera que esa persona logre. Es un producto del amor de Dios hacia nosotros. Es una habilidad especial, una capacidad especial, por medio de la cual nosotros podemos llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y no tenemos que orar para recibirlo, ni tampoco podemos elegir cuál don es el que nos pertenece, cuál es el que queremos, porque el Espíritu Santo lo distribuye como Él quiere, de acuerdo a lo que vimos en 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo distribuye el don de acuerdo a como Él quiere. Nuestra responsabilidad es descubrir el don y emplearlo para servirnos los unos a los otros. Entonces, Dios ha provisto todo lo que tú necesitas. Dios lo ha provisto para que lo obedezcas. Y nosotros, cuando usamos los dones, el Señor nos bendice, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dones son para el beneficio de otros en la iglesia. Los dones nosotros no los podemos utilizar con gente que no conoce a Dios. Los usamos, pero los dones espirituales son para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Los dones los usamos para servirnos unos a otros. Y como veíamos en el versículo 7 del capítulo 12 de 1 Corintios, el Espíritu Santo le da a cada uno esa manifestación para provecho precisamente de la iglesia. Entonces, el hecho de tener un don espiritual tiene muy poco valor si nunca se usa en la iglesia. O sea, no sirve. Y vamos a ser como esos espectadores en el juego de básquetbol. Vamos a estar arriba, a lo mejor gritando cuando cantamos, aplaudimos, pero en realidad el Señor lo que quiere es que estemos en la cancha, que estemos en la duela, jugando, no en las gradas como espectadores. ¿Sí? Nuestro objetivo debe ser llegar a ser buenos administradores del don de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a ser como el esclavo de la palabra que acabamos de leer en Lucas capítulo 19, que escondió el dinero en un pañuelo y que por el miedo que tenía, en lugar de invertirlo, en lugar de hacerlo crecer, dejó que se estancara. Así es que recibimos dones del Espíritu Santo desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nuestra responsabilidad es descubrir esos dones. Vamos a poner un ejemplo, el don de enseñanza. Hay personas que tienen el don de enseñar, pero no a todo mundo. Hay personas que tienen el don de enseñanza precisamente con los pequeños, con los niños. Y hay personas que tienen el don de enseñanza con los adultos. Es el mismo don de enseñanza, pero la manifestación es diferente. El don algunos lo utilizan precisamente en la enseñanza a menores, a niños, y el otro lo usan en enseñanza precisamente a los adultos. Lo mismo puede suceder con los jóvenes, con los niños, que es el don de enseñanza. Entonces, el Señor quiere que nosotros utilicemos esos dones precisamente para la edificación de la iglesia. Ahora, cuando nosotros recibimos esos dones, nosotros estamos siendo motivados precisamente y nos dirigimos a un domicilio en particular. Vamos al libro de Romanos, atrasito, vamos al capítulo 12, Romanos capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 6 al 8. Romanos 12,
versículos de 6 al 8. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cada uno de nosotros recibe uno de los dones de motivación: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderazgo y misericordia. Y hay algo dentro de nosotros que nos atrae en una dirección particular, que marca la forma en la que nosotros reaccionamos ante las situaciones e inspira nuestros intereses. Por ejemplo, hay personas que tienen el don de dirigir. Inmediatamente en un grupo sobresale la persona que quiere o que tiene esa habilidad para estar guiando a los demás. El don de administración, por ejemplo, también es otra de los dones de alguien que sabe acomodar, que sabe ordenar, que sabe administrar. Entonces, los ministerios son oportunidades o rutas de servicio que el Señor ha establecido para que los utilicemos como dones que motivan a otro. Y las operaciones son los resultados que se obtienen al usar precisamente esos dones en las áreas particulares del ministerio. Así es que nosotros tenemos que descubrir, nuestro compromiso es descubrir el don que el Señor ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para desarrollar un ministerio. Que no seamos como el esclavo escondiendo el dinero en el pañuelo, escondiendo el don en el pañuelo. Que descubramos cuál es ese don, que lo aportemos a la iglesia, y no porque la iglesia tenga el edificio, el nombre de la iglesia tenga que crecer, tenga un número. Es para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Que nos animemos unos a otros, que usemos esos dones unos con otros y que podamos ser nosotros instrumentos del Señor para que los ministerios crezcan. Los ministerios, como decíamos, es precisamente rutas que el Señor ha establecido y que nos abre para que nosotros seamos esos instrumentos, que utilicemos los dones que Él nos ha dado. Las operaciones van a ser el resultado que se obtiene al usar el don en el área particular del ministerio. Así es que yo los animo a que descubramos ese don que el Señor ha puesto en nosotros, que el Espíritu Santo nos ha dado, pero con una verdadera pasión, con un verdadero interés, tomando en serio la palabra del Señor, tomando en serio lo que es Dios, para que veamos la diferencia, marcar la diferencia de servir. No es nada más hacer lo que nos dicen que hagamos. Nosotros tenemos ese compromiso. A veces lo que sucede es que nos da flojera pensar. No invertimos el tiempo que debemos en la relación con el Señor. Y cuando invertimos el tiempo en la relación con el Señor, vamos a ser ministrados por Él, por su Espíritu Santo, y vamos a poder descubrir cuál es el don que nosotros, hacia donde nos jale la dirección, el interés que tenemos por nuestra propia personalidad. Es el don que nosotros vamos a esa, es el don que el Espíritu Santo está poniendo en nosotros. Acuérdense que el don y el talento son cosas diferentes. El don es espiritual, solamente los creyentes, solamente los nacidos de nuevo lo tienen. El talento es natural, viene con la propia herencia que trae la persona en sí. Así es que vamos a comprometernos a descubrir el don que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros para trabajar en la obra del Señor, para cumplir con el compromiso que hicimos con Cristo desde el momento en que Él tomó nuestra vida. Nuestra vida, repito, ya no nos pertenece, nuestra vida le pertenece al Señor. Así es que nosotros debemos ser responsables con la asignación del don que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, precisamente para utilizarlo unos con otros para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la edificación de nosotros, los miembros. La analogía que hace Pablo del cuerpo de Cristo con el cuerpo humano es tan interesante. ¿Por qué? Porque es una descripción completamente igual a la de la iglesia.
Si alguna parte del cuerpo no funciona, el cuerpo está incompleto, el cuerpo no puede caminar, el cuerpo no puede dar lo que tiene que dar. En la iglesia es lo mismo. Si algún miembro no está sano, no está saludable, no está verdaderamente comprometido con el Señor, el cuerpo no va a funcionar. Por eso necesitamos descubrir los dones para aportarlos a la iglesia, unos a otros, edificando lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el servir al Señor no es una sugerencia. El servir al Señor es una orden. Nosotros tenemos que servir a Dios. Y cuando desperdiciamos la oportunidad, nos privamos a nosotros mismos y a los demás del servicio que nuestro Padre Celestial quiere que hagamos. Servir al Señor no es una sugerencia, es una orden, ¿sí? Y nosotros vemos que esa variedad de dones nos da a nosotros la capacidad de poder saber hacia qué dirección, cuál es nuestro interés, para que podamos descubrir el don que hay en nosotros. Un don que tiene que ser utilizado para la edificación de la iglesia. Así es que yo los invito a seguir buscando al Señor de todo corazón, al pedirle al Espíritu Santo la revelación en nuestra vida, en nuestro corazón, a estudiar las Escrituras, a tener esa relación personal con el Señor formal, un tiempo especial, un tiempo donde podamos nosotros hablar libremente y también escuchar, tener la paciencia para escuchar lo que el Señor nos quiere decir. Recordemos que la Escritura contiene toda la verdad, todo lo que el ser humano puede vivir viene en la Escritura. Y el centro de la Escritura es Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el dueño de nuestra vida. Y si verdaderamente queremos honrar al Señor con nuestra vida, descubramos el don que tenemos y pongámoslo por obra al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No seamos los espectadores de un partido, seamos los jugadores de ese partido para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que el Espíritu Santo nos siga motivando para encontrar y descubrir el don y ponerlo al servicio del Señor. Repito, servir al Señor no es una sugerencia, es una orden. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por el infinito amor que siempre nos muestras a cada uno de tus hijos. Te damos gracias porque sabemos, Padre, que tú eres el Dios soberano del universo, que tú eres, Señor, el creador de todo, el único Dios vivo y verdadero, el dador de vida. Te damos gracias porque tú, Señor, haces las cosas de tal manera que nos cautivas, nos llenas, Señor, de fe, nos llenas de esperanza, nos llenas de amor, por la misericordia que nos muestras a cada instante. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, sobre los dones espirituales nos ha alimentado en esta tarde. Y es nuestro compromiso, Señor, que podamos descubrir el don que cada uno de nosotros tenemos. Y los que ya saben cuál es su don, que no lo tengan escondido en un pañuelo, como el esclavo de Lucas 19, el esclavo de la parábola de las 10 minas. Que lo ponga al servicio de la iglesia, para que esta persona sea edificada primeramente y también para que bendiga a otros hermanos del cuerpo de Cristo. Te doy gracias, Señor, y animo a todos mis hermanos, los que ya conocen su don, a que lo pongan al servicio tuyo, no al servicio de las personas, no al servicio del pastor, de los hombres, no, que lo pongan a tu servicio, Señor, para que tú seas glorificado. Pero también nosotros, cuando ponemos, Señor, nuestra vida a tu servicio, somos bendecidos. Te doy gracias por cada uno de tus hijos. Te doy gracias, Señor, porque esta palabra del capítulo 12 de Primera de Corintios queda sellada en sus corazones. Porque esta palabra, Señor, es como semilla sembrada para poner por obra el don espiritual que tú has puesto, le has dado a cada uno de tus hijos, Señor. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Que hay diversidad de ministerios, pero Dios es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo. Le damos gracias, Padre. Gracias porque el don está al servicio del ministerio y las operaciones es el resultado
de la aplicación del don, precisamente en ese ministerio. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu Espíritu Santo que nos sigue hablando de manera tremenda a nuestro corazón. Y gracias también a Cristo Jesús, porque nosotros tenemos vida y vida abundante, porque nosotros ahora tenemos una vida eterna, porque nosotros hemos nacido de nuevo y a quien Él ha limpiado todos nuestros pecados, toda nuestra condenación, toda nuestra culpabilidad, toda nuestra maldición que había en nuestra vida pasada. Hoy somos hechura suya, somos criaturas nuevas, somos nacidos de nuevo y disfrutamos de ese gozo, de esa alegría de ser adoptados hijos tuyos, Señor. Te damos gracias porque somos coherederos con Cristo de todas las riquezas de tu reino y disfrutamos, Señor, de esta relación porque tú, Padre, nos muestras tu amor siempre, nos bendices, Señor. Y como dice la Escritura en el Salmo 37, en tiempos difíciles seremos prosperados, en épocas de hambre tendremos abundancia. Y hoy tomamos esta promesa en nuestro corazón porque en tiempos de crisis, en tiempos de confinamiento, en tiempos de restricción, en tiempos como hoy los vemos, seremos prosperados. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tenernos en el hueco de tu mano, por protegernos, cuidarnos, llevarnos, Señor, de tu mano para salir adelante en esta temporada tan especial. Te damos gracias. Yo bendigo a todos y cada uno de mis hermanos. También, Padre, oro por aquellos que aún no se han animado, no han tomado la decisión de aceptar a Jesús en su corazón. Te damos gracias, Padre, para que tu Espíritu Santo, que convence de pecado al mundo, nos convenza de aceptar el regalo más precioso, el regalo más valioso que tenemos en la vida, que es el regalo de la salvación. Te damos gracias, oramos por estas personas también y gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permites proclamar tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén.